Hola proyectistas, bienvenidos a Lati Projects, un canal dedicado a explorar el pasado, presente y futuro de la innovación tecnológica en América Latina y el mundo. Uruguay ha sido un país pionero en el desarrollo de diversos proyectos de alta complejidad en Latinoamérica, y en el ámbito de la defensa esto no ha sido la excepción. A lo largo de la historia existieron en el país armeros trabajando en pequeños talleres que reparaban, modificaban o incluso fabricaban algunos componentes en forma totalmente artesanal. Sin embargo, todo comenzó a cambiar en 1878 con la creación de la Escuela Nacional de Artes y Oficios, mediante la cual el Estado uruguayo buscó promover en los alumnos la disciplina y el aprendizaje de artes y oficios con énfasis en las áreas orientadas a la industria. Durante esa época se instalaron diversos talleres de tornería, carpintería, talabartería, encuadernado, telegrafía, platería y en particular, un taller de grabado y armería con profesores europeos quienes buscaron profesionalizar el oficio de armero. Es así como la Escuela Nacional se transformaría años después en la Universidad del Trabajo del Uruguay, conocida como UTU. En la primera mitad del siglo XX, durante las últimas corrientes migratorias de origen europeo, arribaron al Uruguay numerosos técnicos de diversas nacionalidades que traían el conocimiento de países con tradición en la industria del armamento como España e Italia. En uno de los tantos barcos cargados de inmigrantes que arribaron a tierras charrúas en busca de oportunidades, llegaron desde Italia los hermanos José y Ernesto Celmi. Durante la travesía transatlántica, los Celmi conocerían al metalúrgico compatriota Amadeo Rossi, que en 1918 había fundado en Brasil junto a sus hijos la empresa Amadeo Rossi Metalúrgica e Munições, la cual llegaría a convertirse en uno de los mayores fabricantes sudamericanos de armas y municiones. En la década de 1930, los hermanos Celmi instalan una armería para la venta y reparación de armas de fuego en el centro de Montevideo, donde ofrecían capacidades de mantenimiento como rectificación y pulimento de cañones, además de niquelado y empavonado para la conservación de las mismas. Más tarde, iniciando la década de 1940, expandirían sus capacidades para la fabricación de repuestos en general y de armas sencillas monotiro conocidas como matagatos. La escasez de materiales provocada por el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial haría que su proyecto de instalar una auténtica industria nacional de armas se demorara. Pero casi llegando al final del conflicto y habiendo cumplido con todos los trámites y habilitaciones correspondientes, el sueño de los hermanos Celmi finalmente se hace realidad. Nacía así Celmi Hermanos, la primera fábrica uruguaya de armas. A finales del año de 1944 tenían varios prototipos de armas para su presentación, y el 21 de diciembre de 1945 el gobierno autoriza a la empresa José Celmi Hermanos a la fabricación y exportación de armas a países americanos, mediante decreto número 6124/945. En la fábrica Celmi, cuya ubicación precisa no se ha podido determinar y que no compartía espacio con el local comercial, trabajaban los dos hermanos Celmi, siendo José quien poseía el perfil más técnico. Contaban con apenas 2 o 3 obreros, y aunque no disponían del tamaño ni del número de equipos y personal propios de una gran planta industrial, desarrollaban allí su labor con notable dedicación y pericia. La factoría contaba con tornos, taladros, piedras pulidoras, soldaduras, máquina estriadora de cañones, hornos de fundición de acero y aluminio, bateas de pavonado o niquelado y todo lo necesario para la fabricación de su línea de armas y accesorios. Según testimonios de familiares de empleados de la fábrica, en la misma se diseñaban y producían absolutamente todos los componentes, descartando la versión que circuló en algún momento de que se importaban piezas desde Italia para ser montadas en Uruguay. El catálogo de Celmi Hermanos abarcó una gama importante de productos como pistolas, escopetas, rifles, repuestos, accesorios, artículos para cazadores, platillos para tiro con espoleta o bolt trap, así como cargadores de pistolas en calibre .22 LR, 6,35 mm, 7,65 mm, 9 mm, .45 ACP y cañones para revólveres en calibre .32, .38 y .44. En sus procesos de producción se fabricaban y estriaban los cañones. Los cantos de las pistolas se pulían una por una, sosteniendo a pulso cada arma contra una piedra impulsada por motor. Lo mismo ocurría con las cachas, que si bien se producían en serie, eran terminadas individualmente de forma artesanal.
La empresa también patentó varios diseños de armas y también registró sus propias marcas comerciales, entre las que se destacaron Brixia, Paloma, Universal e Ideal. En cuanto a las escopetas, Selmy Hermanos fabricó tanto de un caño como de dos caños superpuestos, con una gama de calibres que abarcaba desde el 12 mm o .410, 14 mm o .32, pasando por el muy popular en la época calibre 16, además de algunas pocas armas en calibre 20 y 28. Dentro de las escopetas de un caño se encuentran tres tipos de cierres: palanca delante del guardamonte, palanca tipo tecla o gatillo detrás del guardamonte y por último de botón. Existieron dos líneas principales, una económica con cerrojo tipo Mauser para cazadores novicios denominada número 3, en calibre 12 mm, y otra de mayor calidad con grabados en los cierres y en las culatas. En lo referente a las pistolas semiautomáticas, Selmy Hermanos patentó dos diseños, el número 1364 en la década de 1940 y el número 3537 entre 1950 y 1951 aproximadamente. La pistola Selmy patente número 1364, modelo 1943 o primera versión para el video, se fabricó solamente en calibre 7.65 Browning o .32 ACP, con ventana de expulsión posicionada en el lateral derecho de la corredera, la cual presenta los marcajes correspondientes y la leyenda de Industria Uruguaya. Este modelo de pistola Selmy fue presentada para su evaluación ante el Servicio de Material y Armamento del Ejército Nacional, cuya dirección técnica sometió el arma a pruebas tendientes a comprobar la regularidad de su funcionamiento, así como la seguridad en porte y manejo. La prueba de seguridad en el porte y manejo, avalada por el director general del Servicio de Material y Armamento, consistió en dejar caer el arma 2 veces sin el seguro colocado y con un cartucho en la recámara. En ambas ocasiones la pistola no se disparó, lo que verificó la eficacia del seguro. También se destacó que, por su diseño, terminaciones y funcionamiento, competía ventajosamente con las mejores armas similares de origen extranjero, siendo superior a algunas de ellas en cuanto a la calidad de sus materiales y mecanismos simplificados. La pistola Selmy modelo 1950-51, patente 3537 o segunda versión para el video, se fabricó en dos calibres, 7.65 Browning o .32 ACP y 9 mm corto o .380 ACP. En esta segunda versión se han encontrado ventanas de expulsión del primer modelo, aunque también se conoce de otra variante con ventana de expulsión posicionada en la parte superior de la corredera, la cual presenta los marcajes correspondientes y la leyenda Montevideo, Uruguay. Estas pistolas de la segunda versión tuvieron una mayor producción y pueden ser encontradas con más frecuencia en colecciones privadas, aunque ambos modelos siguen siendo muy difíciles de hallar. También suelen presentar otras diferencias con el modelo anterior en el seguro, la traba de la corredera y el segrinado de las cachas. Al observar los detalles constructivos de ambos modelos de pistolas, no cabe dudas de que los hermanos Selmy se inspiraron en la afamada pistola alemana Walther PP, pero incorporando características propias que las hacen únicas. Como dato adicional, en la década de 1950, la petrolera estatal ANCAP compró una serie de armas para su seguridad. En dichas armas se grabó el acrónimo de la empresa, así como una numeración de uso interno. Otra de sus icónicas armas fue el subfusil Selmy modelo 1946, una gran apuesta de la fábrica con miras a equipar a las Fuerzas Armadas del Ejército Nacional y de otros países. Se desarrolló en 1946 y fue inspirado por el subfusil Beretta modelo 1938A, utilizado por el ejército italiano durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque a primera vista el subfusil Selmy recordaba al arma italiana, mostraba rasgos que lo convertían en un diseño propio, pues en lugar del más común 9 mm Parabellum empleaba el potente calibre .45 ACP. Contaba con un selector de fuego y una ventana de expulsión para las vainas, y mantenía alza y portacorreas integrados. La camisa de refrigeración del caño presentaba perforaciones rectangulares distintivas y el arma llevaba freno de boca, carecía de encastre para bayoneta y su cajón de mecanismos tenía una gran ventana por la que circulaba la palanca de armado, además de una posición de seguro característica que lo diferenciaba aún más del arma italiana.
El subfusil Selmy funcionaba con el mismo principio del Beretta M38A y muchos otros, mediante cierre por inercia de masas o blowback, operando con cierre abierto y cargador recto con capacidad sin confirmar de 30 cartuchos. En su desarme, exactamente igual al subfusil italiano, se puede apreciar un excelente mecanizado, así como también una manufactura muy bien lograda en el pulimiento del bloque de cierre. También incorpora una terminación pavonada, además de la culata lustrada al aceite. Se desconoce la cantidad producida de estas armas, de las que muy seguramente no se conservan más que unos pocos ejemplares. En cuanto a las pruebas efectuadas por el Servicio de Material y Armamento, no se conoce de información oficial al respecto, aunque según relatos recabados, el arma habría presentado problemas de abastecimiento de munición. Está confirmado que las Fuerzas Armadas uruguayas no adoptaron el subfusil Selmy posiblemente a causa de la ayuda militar de los Estados Unidos que a través de sus diferentes programas proveyó de material bélico durante años al ejército uruguayo en condiciones bastante favorables. El mercado de exportación tampoco mostró interés debido al enorme remanente de armas generado por la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Es así que el primer y único subfusil 100% uruguayo pasaba al olvido, siendo el único ejemplar preservado, sin cargador, aquel perteneciente al acervo del Museo Militar. A pesar de estos contratiempos, la fábrica de los hermanos Selmy continuó operativa, dedicándose al mercado deportivo y de caza, pero ya vislumbrando un futuro incierto. Los hermanos Selmy, además del interés en el mercado de exportación, apostaban por convertirse en proveedores de armas y accesorios para el ejército, la marina y el ámbito deportivo a través de la Comisión Nacional de Educación Física, organizándose entre 1946 y 1948 torneos de tiro de notoria relevancia. Finalmente, entre 1950 y 1951, se llega al cierre definitivo de la primera y única fábrica de armas del Uruguay, siendo rematada la totalidad de sus herramientas, maquinaria, repuestos y armas en diferentes etapas del proceso de fabricación. En el mismo remate, algunos exempleados de la fábrica Selmy Hermanos y el mismo Ernesto Selmy lograron adjudicarse herramientas, repuestos y armas sin terminar. Se iniciaba de esta forma una nueva etapa en la historia de las armas Selmy, pues al poco tiempo de la liquidación de la fábrica fallece José Selmy y su hermano Ernesto instala una pequeña armería y taller con su marca Selmy en la que se realizaban trabajos de reparación, pavonados y venta de armas. Las armas subastadas sin terminar fueron acondicionadas por Ernesto para su venta y pueden identificarse por un marcaje sumamente rudimentario y la numeración de serie 2000. En la década de 1960, la empresa de Ernesto Selmy se traslada a su último local donde continuó al frente de su armería hasta la década de los 80. De esta época final encontramos rifles calibre .22 LR, monotiro, automáticos con selector y semiautomáticos, además de pistolones tipo Derringer similares al modelo norteamericano Marbles Gather Gun, con un caño superior de calibre .22 LR y uno inferior de escopeta calibre 36. A finales de los años 80 y al retirarse de la actividad comercial, el señor Ernesto Selmy continúa al frente de la empresa hasta el cierre definitivo tanto de la armería como del taller en la década de 1990. Dado que en la actualidad las armas fabricadas por Selmy Hermanos son piezas sumamente escasas, fue de enorme utilidad tanto para la investigación como para el video los aportes recibidos por parte de los miembros de la Asociación Uruguaya de Coleccionistas de Armas y Municiones AUCAM, a quienes se agradece especialmente. Seguramente muchas de las armas fabricadas por la empresa Selmy Hermanos a lo largo de más de 60 años de actividad industrial hayan quedado sin ser investigadas. Sin embargo, tanto la intención del investigador uruguayo en temas de militaría, Javier Iglesias, autor del artículo en el que se basa este video y a quien agradezco sinceramente su colaboración, así como la del canal Lati Projects, es rescatar del olvido los sueños y logros de los hermanos Selmy y sus colaboradores, quienes contra viento y marea hicieron historia apostando por la industria nacional. Y para terminar, ¿hasta dónde habría llegado Uruguay en la fabricación de su propio armamento si la fábrica Selmy Hermanos no hubiera cesado su actividad? ¿De qué manera podría recuperarse la capacidad de fabricación de armamento en Uruguay? ¿Podría ser el desarrollo conjunto de armamento, especialmente con países de la región, representar la mejor opción para reequipar a las Fuerzas Armadas y a la policía uruguayas? De ser así, ¿qué países de la región o de fuera podrían aportar las mejores capacidades y productos para un desarrollo conjunto? Deja tu opinión en los comentarios.
Si te gusta el contenido del canal, no olvides darle like y compartir. Suscríbete a Lati Projects para conocer los desarrollos tecnológicos más innovadores de América Latina y el mundo. Hasta pronto.